Saludos inversores sistemáticos. ¿Y si invertimos en bonos? Los bonos vuelven a ponerse interesantes. En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué los bonos vuelven a ponerse interesantes, cómo puede ayudar a tu cartera de inversión tener una parte en bonos y cómo yo personalmente estoy abordando la inversión en bonos y en cuál invertiría ahora mismo. Hoy en el canal lo vamos a ver. Pero antes de empezar, recuerda, esto no es una asesoría financiera, lo importante es que hagas los deberes por ti mismo antes de tomar cualquier decisión de inversión o que te asesores adecuadamente. ¿Quieres saber si estoy invirtiendo en bonos, en oro, en Bitcoin y en cualquier activo financiero? Tienes a tu disposición la newsletter sistemática para saber todos los domingos en qué activos estoy invirtiendo prácticamente en tiempo real y qué es lo que estoy haciendo a través de mi fondo de inversión, el Systematic Value Investing US Markets. Te dejaré el link a la newsletter en el primer comentario del vídeo. Y por cierto, tenemos abierta nuestra plataforma de valoración automática de acciones, de fondos, de ETFs, de backtestings y prescreens, lo que te dé la gana. Si quieres ayudarnos a construir esta plataforma porque quieres tener acceso a nuestros datos financieros y quieres tener las mejores herramientas de valoración posible, ahora es el momento, porque estamos buscando beta testers de la plataforma, así que por favor escríbenos un correo a info@subinvesting.com con el concepto quiero ser beta tester y te daremos acceso a la plataforma para que puedas darnos tu opinión y pedirnos que la adaptemos a como a ti te guste. Y por si no me conoces, aquí te dejo un poquito más de información que puede ser de interés. Y ahora sí, vamos al vídeo. ¿Y si consideramos seriamente volver a invertir en bonos? ¿Qué papel pueden jugar en una cartera diversificada los bonos a día de hoy? Y es que verás, en los últimos 15 años, especialmente cuando los tipos de interés estaban cercanos al 0%, los bonos eran muy poco interesantes. De hecho, cuando invertías en un bono soberano al 0%, prácticamente estabas especulando o bien a mantenerte como estabas o bien a que los tipos de interés se iban a ir al terreno negativo o que habría alguien que pagaría un poquito más por el bono al 0% y sacarías cierta plusvalía. Pero no ha sido un momento brillante para el mercado de bonos, o al menos sobre todo para los bonos de alta calidad crediticia o los bonos soberanos. Es que básicamente asumías riesgo de duración y rezabas para que alguien te lo comprase un poquito más alto, con lo cual el gestor promedio de bonos ha estado como Homer Simpson metiéndose en el arbusto. Ok. Por ejemplo, en Estados Unidos entre el año 2010 y 2020 ha sido la rentabilidad especialmente mala y bastante floja, como podéis ver aquí a continuación. En términos reales te has quedado prácticamente a cero, descontando la inflación, todo y que el bono a 10 años, como podéis ver aquí, ha estado rondando el 2%, en un contexto donde la Fed envió los tipos prácticamente al 0%. Lo que hemos de entender es que el año 2010 y 2020 es una anomalía histórica en la serie, fruto de una manipulación de los bancos centrales para poder endeudar las economías y poder dar una patada hacia adelante de la crisis del año 2008, porque del 2008 hemos salido básicamente con más deuda. Con lo cual, 2010 y 2020 no es la norma, es la excepción en los últimos 150-200 años de historia. Pero es que la realidad del mercado de bonos actualmente en el año 2026 ya es algo diferente. Hoy los bonos vuelven a generar rentas y existe espacio para que los bancos centrales reduzcan tipos durante una contracción económica. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar el bono de la deuda americana al 4,5%. Y es que veréis, cuando yo veo el bono soberano al 4,5% me ocurre un poco como en la peli de Odisea cuando Ulises está atado al mástil escuchando el canto de sirenas. Yo estoy aquí en la renta variable jugándome el tipo buscando un 10% de rentabilidad en la bolsa cuando el bono libre de riesgo me está pagando un 4,5%. Le añado más, si yo estuviese indexado comprando SP500, la rentabilidad esperada del SP500 según JP Morgan en base al PER Forward actualmente está en torno al 5%. Yo te he hecho un análisis recientemente del SP500 al completo y lo valoré que estaba en torno al 1% de rentabilidad. Es decir, que si ahora el índice está a 7.500 puntos, yo lo valoraba por 5.200 puntos. Vamos, que aquí el canto de sirenas es espectacular porque el bono libre de riesgo me paga el 4,5% y el SP500 yo le veo un 1% de potencial a futuro. Con lo cual hay que estar muy atado al mástil para no rendirse a los brazos de la sirena de la renta fija al 4,5%. Porque es que la realidad es que te protege a día de hoy de una corrección severa del SP500 del 60% y peor incluso, de una rentabilidad nominal plana, cero, durante los siguientes 10-15 años. Esto ha pasado históricamente y debes ser consciente. Sí, has oído bien, inversor pasivo que solo compras SP500. Esto ha pasado y podría volver a pasar. No. Wait. Sacar un 20% en bolsa todos los años no es la norma. Y la historia, en muchas cosas, es muy tozuda
y sobre todo el sentimiento inversor se te revierte, las expectativas cambian un poquito y la tienes liada. Y también a día de hoy justamente tenemos bonos corporativos que se están poniendo muy interesantes. Prestarle dinero a Google para que construya sus data centers a día de hoy se paga al 6 y pico por ciento. Le das dinero a Google, que muchos dirán que es más seguro y estable que darle dinero al gobierno de España, y te pagan un 6,5% anual. Con lo cual lo podemos decir abiertamente, la renta fija se está volviendo a poner interesante. Por primera vez en mucho tiempo la renta fija vuelve a ofrecer una rentabilidad inicial al menos razonable, capacidad de generación de rentas y opcionalidad ante una futura recesión. Porque si bajan tipos, la inflación no sube mucho, podría darse el caso que todos estos bonos ganasen valor, se apreciaran y fuese una descorrelación perfecta para tu portfolio de acciones. Pero cuidado, que podemos cobrar un 6% en Google en rentas no quiere decir que tú ahora tengas que meter un 40% de tu portfolio en bonos. Es más, el portfolio 60-40 deja bastante que desear, sobre todo para los que miramos simplemente por maximizar rentabilidad a largo plazo y nos da igual la volatilidad en el corto plazo. Y no lo digo yo, mirad qué dice el decano de la valoración, el profesor Aswath Damodaran, en una entrevista diría de en torno a octubre del 25 que no tiene desperdicio. Vamos a escucharle. I find bonds incredibly boring. I mean, it works for other people, but if I wanted cash flows, I'd buy dividend-paying stocks. But I think if I brought bonds into my portfolio, it'd be through index funds. There's no money made by picking the right bonds. So if you want to bring bonds in, it's because you have cash flow needs. And one of the things in my portfolio is I've been lucky enough not to have any cash flow needs from my portfolio. If you don't need the cash flow from your portfolio, why would I want to collect a 6% interest rate on a corporate bond, pay 2% of that in taxes, and keep the remaining 4%? So for me, given that I do not need liquidity from my portfolio, I need appreciation, it's never made sense for me. And that's why I said the 60-40 might be fine as a starting point. But you talk to a client who makes $1 million in income each year and is saving $200,000, what's the point of doing a 60-40, adding to the income that he doesn't need, paying or she doesn't need, paying taxes on it? And so that's my one catch with any bond-based portfolios. You're going to have a lot more current income, a lot more in taxes. Let's face it, it's after-tax returns that we get to spend, not pre-tax returns, and it can take a bite out of your portfolio. Y es que para Damodaran el objetivo al final como inversión no debería ser hacerte rico rápidamente ni batir constantemente al mercado, sino preservar y hacer crecer el patrimonio sin poner en riesgo nuestro estilo de vida. Con lo cual, él no tiene bonos, cero patatero. Los considera aburridos, fiscalmente ineficientes y poco atractivos para una persona que no necesita extraer rentas periódicas de su cartera. Si él quisiera flujos de caja, preferiría comprar acciones que pagasen dividendos y que además pudieran aumentar sus beneficios y los dividendos con la inflación. Y es que además es importante siempre recordarse el gráfico de acciones a largo plazo del libro que tengo aquí detrás, que no sé si se ve, de Jeremy Siegel, de acciones a largo plazo, donde aquí lo que se puede ver en el primer diagrama, el más importante de todo el libro, es cómo las acciones en los últimos 200 y pico años han hecho un 7% en términos reales después de inflación. Si la inflación ha sido del 2%, las acciones han pagado un 9% en este periodo. Los bonos, por ejemplo, han pagado un 3,6% como categoría, las letras del tesoro un 2,5% y el oro se ha quedado en un triste 0,6%. O sea que ha batido inflación y un poquito más. Y el dólar en los últimos 200 años no ha hecho más que perder un 1,4% de su valor periódicamente. Cada año, vamos. O sea, si quieres rentabilidad a largo plazo, el sitio donde debes estar son las acciones. Y es que el 60-40 de la renta variable fija no es para todos y la situación financiera personal importa muchísimo. Una persona con un empleo estable, ingresos elevados, capacidad de ahorro, 20 o 30 años por delante y ninguna necesidad de retirar capital, probablemente no necesita un 40% en bonos. Y a lo mejor este porcentaje es exactamente cero. Porque esta persona estará renunciando a crecimientos, estará aumentando sus rentas fiscalmente gravables y estará reduciendo sustancialmente el valor esperado de su patrimonio futuro. En cambio, una persona jubilada, un empresario o alguien que necesite esas rentas o el dinero en el corto plazo, para este inversor sí que es interesante poder incluir bonos en cartera. O incluso también para el inversor que no soporta la volatilidad, que estos lamentablemente son muchos. Vamos, que no existe una asignación correcta sin conocer previamente exactamente el perfil de cada uno, y es por ello que yo siempre te digo que esto no es una asesoría financiera, porque no conozco quién eres. Pero bueno, si quieres que lo sea, asesoro a patrimonios, con lo cual contáctame a info@subinvesting.com y lo hablamos, pero sigamos con el vídeo. Pero pensémoslo más conceptualmente, los bonos como categoría y las acciones como categoría, ¿esto cómo se tiene que comportar? ¿Qué aportan realmente los bonos? Los bonos cumplen principalmente tres atributos:
generar rentas, proteger la cartera en el corto o medio plazo y sobre todo darte una cobertura muy interesante en momentos de recesión. Y es que la primera función es evidente, compras un bono y recibes intereses hasta su vencimiento. Proteger el capital también es bastante evidente porque si sabes que necesitas 100.000 euros dentro de 4 años, probablemente no sea buena idea mantenerlos completamente invertidos en bolsa. Y aquí si te pillas un bono con vencimiento a 4 años, pues bueno, dispondrás de ese capital si no hay default por el camino. Pero para mí al menos la tercera función es la que es verdaderamente interesante como cobertura y protección por si viene una recesión. Y es que verás, en una recesión tradicional las empresas venden menos, los beneficios caen, aumenta el desempleo y los inversores reducen sus expectativas de crecimiento. La Reserva Federal suele responder bajando los tipos de interés para estimular la economía. Cuando bajan los tipos, el precio de los bonos ya emitido sube si no suben las expectativas de inflación, lógicamente, especialmente el valor de los bonos de mayor calidad crediticia y de mayor duración. Así, mientras las acciones sufren por la caída de los beneficios corporativos, los bonos te están aportando una rentabilidad, una apreciación extra que hace que la caída de tu cartera global sea menor. Y es que este es el papel histórico de la renta fija como contrapeso de una cartera de acciones. No tiene que generar más rentabilidad de la bolsa, no esperamos eso de la renta fija. Los inversores en bonos son mucho más aburridos que los inversores en acciones, no esperamos de ellos 15% anuales así como que sí. Simplemente los bonos tienen que funcionar cuando la bolsa deja de hacerlo. Holy fucking shit. Pero realmente, ¿cómo de descorrelacionados están los bonos y las acciones? Porque seguramente te acordarás del año 2022 y del leñazo que se metieron tanto las acciones como los bonos simultáneamente. Pues verás, he cogido los retornos anuales del S&P 500, incluyendo dividendos, y los retornos totales del bono a 10 años americano. Y lo he hecho entre el año 1928 y entre el año 2025. Que en este sentido, si calculas la correlación entre acciones y bonos en este periodo de prácticamente 100 años es del 0,02%, o sea que son activos prácticamente independientes. Que la bolsa suba no quiere decir que el bono tenga que subir, que la bolsa baje no quiere decir que el bono tenga que bajar. Pero es que si vas haciendo cortes temporales, la correlación va cambiando en función del momento macroeconómico. No existe, por tanto, una relación histórica clara según las acciones siempre vayan juntas como pasó en el año 2022. Las acciones con los bonos, quiero decir. Pero tampoco existe una relación permanente la cual haga que los bonos y las acciones siempre tengan que moverse en sentido contrario. Y si no, mirad por ejemplo la correlación móvil entre las ventanas de 3 años con datos mensuales en este mismo periodo del 1930 al 2020. En ventanitas de 3 años puedes ver cómo la correlación sí, en promedio parece que está en torno a ese 0%, pero hemos tenido épocas de rentabilidades muy vinculadas a lo que hace la bolsa y épocas donde sí que cuando las acciones han caído los bonos han subido y viceversa. En el momento actual la correlación está bastante alta, similar a lo que ha pasado entre los años 70 y los años 2000. Y es que la correlación depende enormemente del régimen monetario, de los niveles de inflación y del crecimiento de la economía. Por ejemplo, mirad lo inusual que parece el año 2022 y mirad, por ejemplo, el resto de años o lo bien que se comportó el portfolio de bonos en un año tan malo como el 2008, donde tuvo una gran apreciación mientras la bolsa caía en los mercados. Y fíjate aquí el 2022 cómo es algo anecdótico junto al año 1931 y el 1969. No es la norma tener una correlación tan fuerte como la del año 2022, pero es que añado más, la correlación entre el año 2000 y el año 2019 fue negativa. Esto de la correlación positiva entre acciones y bonos es algo muy reciente de los últimos 5 años. Y en el periodo 2000-2019 los bonos fueron un hedge muy bueno de una cartera de acciones, con esa correlación del menos 0,66%, que no está nada mal. Y es que solo durante los siguientes 6 años, del 2020 al 2026, la correlación pasó de ese menos 0,6% al 0,6%, en concreto al 0,68%, o sea que prácticamente lo que hacen las acciones te lo hacen los bonos, como podéis ver justamente aquí a continuación. Es por ello que es tremendamente importante, señores, no quedarse en la parte sistemática, en la parte de hago la estadística de los últimos 5 años, me dice que los bonos se correlacionan con las acciones, los bonos no funcionan. No, hay razones económicas de por qué no han funcionado los bonos en este periodo y son fruto de esa manipulación de los bancos centrales de los últimos años y con esos tipos de interés anómalos. A día de hoy los tipos vuelven a estar en un nivel suficientemente bueno como para que si hay una recesión y la inflación se comporta, podamos asumir que los bonos puedan tener hasta una apreciación en momentos de recesión. Es muy pobre analizar el comportamiento, por ejemplo, de una empresa cíclica simplemente cogiendo 2 años o 3 años. Tienes que ver todo el histórico y todo el contexto de la industria en la que opera. Pues con los bonos hay que hacer exactamente lo mismo y no quedarse solo en la ventana de los últimos 5
5 años. Así que no, señores, no hemos sido engañados, los bonos sirven de algo, pero no te sirven cuando los tipos de interés están en el 0% o es muy complicado que tengan algún efecto positivo. Pero lo relevante a la postre no es la correlación media, lo relevante es que te ayude a preservar tu patrimonio. Y preguntarte qué van a hacer los bonos cuando la bolsa caiga a plomo, porque sí, la bolsa caerá a plomo, ha pasado históricamente, va a volver a pasar. Solo desde el año 1928 el S&P 500 ha terminado 26 años en negativo, uno de cada 4 años prácticamente. En estos 26 años, en el 80% de los casos, en 21 años, los bonos han tenido rentabilidad positiva en esos años. En concreto, los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. La caída media de la bolsa en estos periodos fue del menos 13%, la subida media de los bonos fue del 4,3%. Esto nos dice que una cartera 60-40 habría caído en torno a un menos 6%. Como ves, alejado del menos 13%. Eso es lo que hacen los bonos en tu cartera. Pero eso sí, existe un 19,2% de escenarios donde los bonos no hicieron una buena cobertura, pero sí que han funcionado como tal en 4 de cada 5 años bajistas de la bolsa. Y especialmente ha sido así justo cuando más lo necesitábamos, como en años bajistas como el año 1973 y 1974, con un menos 36% del S&P 500, versus una subida del 5% de los bonos, en el año 2000-2002, que la bolsa cayó un 37%, versus los bonos que se apreciaron un 41%, y en el año 2008, donde la bolsa cayó un 36% y los bonos dieron un 20% de rentabilidad positiva. Es que esto es exactamente lo que deberíamos esperar como escenario base de incorporar bonos a nuestras carteras. Y los años que no ha funcionado así, seguramente tenemos que buscar justificación, que es lo que está pasando en el mercado monetario y los bancos centrales, porque suelen ser casos muy anómalos en la serie. Por ejemplo, en el año 2022 la caída del S&P 500 fue del 18%, pero es que los treasuries, los bonos del Tesoro de 10 años, cayeron un 17%. Y es que verás, como puedes ver en este gráfico, desde el año 1928 han habido 5 años en los que tanto las acciones como los bonos a 10 años terminaron en negativo. 1931, 1941, 1969, 2018 y 2022. Pero lo extraordinario del 2022, que es lo que te quería mostrar en este gráfico, es la magnitud de la caída. Nunca había caído tanto la bolsa y tanto los bonos simultáneamente. Eso sí, para que esto se dé, todo depende del tipo de shock. Cuando el problema es una caída del crecimiento corporativo, los bonos suelen funcionar bien. Cuando el problema es la inflación, pueden dejar de hacerlo. Solo para que lo veáis, en esta serie del 1928 al 2025, cuando la inflación estaba por debajo del 2%, la correlación entre las acciones y los bonos estaba en el menos 0,2%, es decir, correlación un poquito negativa, inversa por así decirlo. Cuando la inflación ha estado entre el 2 y el 4%, efectos un poco diferentes, con una correlación más bien independiente del torno al 0% entre acciones y bonos. Pero eso sí, en el momento que la inflación ha estado por encima del 4%, la correlación ha aumentado y ha pasado al 0,26 positivo en esta serie. Vamos, que cuando la inflación es baja, los bonos tienden a comportarse mejor como diversificador. Y tiene toda la lógica, si la economía se debilita, la inflación cae, los bancos centrales bajan tipos y los bonos del Tesoro se revalorizan. Cuando la inflación supera el 4%, la correlación se vuelve más positiva, y un shock inflacionario eleva los tipos de descuento, reduce el valor actual de los beneficios empresariales y también reduce el precio de los bonos. Pero cuidado, tened en cuenta que aquí no hay que meter en la cesta de los bonos a todas las categorías. La categoría, por ejemplo, más arriesgada de High Yield tiene incluso efectos contrarios y cuando vienen crisis, los inversores se refugian en el bono soberano y huyen despavoridos de los bonos con mayor riesgo crediticio porque a lo mejor petan y tienen más probabilidades de default. Es por ello que durante las recesiones los spreads de crédito suelen ampliarse, aumentando la probabilidad de impago y reduciendo los precios de los bonos de alta rentabilidad. A la práctica, los bonos High Yield tienen una parte importante de su comportamiento similar al de la renta variable. Para cubrir una cartera, normalmente lo más sensato es utilizar deuda soberana corporativa de alta calidad crediticia y con una duración suficiente como para beneficiarte de esa apreciación del bono cuando hay caídas de los tipos de interés. Y en este sentido, ¿estoy invertido yo en bonos? La respuesta es que no estoy invertido en bonos. Más que nada porque la gran suerte de ser joven es que tengo muchos años de interés compuesto por delante y no necesito el dinero a corto plazo, con lo cual me puedo permitir el lujo, sumado al conocimiento financiero que tengo, de simplemente priorizar, maximizar la rentabilidad de mi cartera. Y como decía Damodaran, simplemente los bonos ahora mismo no me pertocan. Pero si en tu caso sí que estás interesado en comprar bonos, yo seguramente estaría mirando bonos como por ejemplo Occidental Petroleum, empresa petrolera donde Warren Buffett, el mítico inversor que ha sacado 20% anuales durante los últimos 70 años,
Él actualmente tiene un 30% de propiedad de Occidental Petroleum, vamos, que esta acción no se va a ir a pique fácilmente sin que el oráculo saque el talonario y le dé el dinero que necesite. Y actualmente los bonos de Occidental puedes ver que están pagando un 6, un 7% anual, lo cual para hacer una buena planificación es un bono realmente interesante. Todo de que ya te digo, lo más normal dentro del mercado de bonos no es que tú te compres el bono de Occidental, sino que busques fondos de inversión que ya hagan por ti ese trabajo duro de simplemente ir rolando los bonos y teniendo una cartera más o menos diversificada. Pero si algún día invierto en bonos, te lo voy a hacer llegar a través de los diferentes canales de comunicación que puedes ver a continuación. Y también si quieres invertir conmigo en renta variable, en acciones o en cualquier cosa que haga, lo puedes hacer a través de la plataforma de app.soinvesting.com, donde estamos buscando beta testers, a través de mi fondo de inversión, donde puedes invertir conmigo y así cuando yo haga un movimiento tú lo vas a hacer conmigo, o directamente te puedo asesorar para ver exactamente para tu perfil qué sería mejor. Además, deciros que nuestro fondo de inversión está disponible a través de la app de MyInvestor, uno de los neobancos que más está creciendo en España, ofreciendo una gran variedad de activos de inversión con comisiones muy competitivas. Aquí, por ejemplo, puedes ver lo intuitivo que es seleccionar un fondo de inversión como el nuestro, el Systematic Value Investing US Markets, donde vamos a darle a invertir y vamos a buscar aquí SVI US Markets. Y ahora viene lo mejor, gracias al acuerdo de patrocinio que tenemos con MyInvestor, hemos conseguido un código promocional exclusivo, SVI 25. Si lo introduces al crear tu cuenta, recibirás 25 euros de regalo y ayudarás a este canal a seguir creciendo y creando contenido. Así que puedes encontrar el enlace para descargar MyInvestor en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Pero en conclusión, inversores sistemáticos, los bonos no son la mejor inversión si lo que buscas es rentabilidad a largo plazo. Las acciones ofrecen mayor crecimiento, mejor protección estructural frente a la inflación y una rentabilidad histórica sustancialmente superior. Aplicar automáticamente un 60-40 a una persona joven con ingresos seguros y sin necesidad de liquidez es probablemente una soberana estupidez. Pero también será un error concluir que los bonos no sirven porque en el año 2022 no funcionaron. Hoy los bonos vuelven a ofrecer rentabilidades iniciales del 4,5-5%, tipos reales positivos y capacidad para apreciar si la economía entra en recesión y la Reserva Federal reduce tipos. En 2026 los bonos vuelven a ser tremendamente interesantes como cobertura, o ya sea incluso para generar renta o proteger el patrimonio. Buffett mismo, por ejemplo, tiene un gran porcentaje de su patrimonio en liquidez, en letras del tesoro que le van remunerando al 4 y pico, si no me equivoco tiene en torno a 380.000 millones. Prácticamente a día de hoy Berkshire Hathaway, su fondo de inversión, su holding empresarial, parece un fondo mixto. Así que en este sentido invertir en bonos no será el motor del coche que te dará ese 10% de rentabilidad, pero históricamente han sido los frenos de ese coche. Y la clave de este 2026 es que ahora, por lo menos, los frenos vuelven a funcionar. Pero hasta aquí por parte del vídeo de hoy. ¿Tú tienes bonos en carteras? ¿Qué bonos te parecen interesantes? ¿O qué acciones te gustaría que analizásemos que también pueden ser una tremenda oportunidad de inversión? Házmelo saber en los comentarios. Pero hasta aquí por mi parte el vídeo de hoy. Un fuerte abrazo, buenas inversiones, a recuperar la fe en los bonos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!